A pesar de no ser la más extensa, pocos historiadores se opondrían a la opinión de categorizar a Roma como el imperio más grandioso e importante que ha existido. Incluso más de 1000 años después de la caída de su parte oeste y casi 600 de la este, a día de hoy seguimos utilizando cientos de inventos, pensamientos, filosofías, formas de gobierno y hasta leyes que ellos nos dejaron, siendo los mejores ingenieros, estrategas e innovadores de su época y sin ser superados por nadie durante siglos, incluso después de su misma caída. No sería sino hasta la invención de máquinas como la locomotora, la imprenta, la pólvora como arma, la línea de producción, los barcos a vapor y demás avances como estos que se pudo decir que por fin los romanos habían sido superados post-mortem. Pero, ¿y si por alguna razón este titán del pasado no solo dominaba su época a punta de hierro y madera, sino más bien con acero y carbón? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si Roma se industrializaba? Para que esta realidad alterna pueda darse, muchas cosas tienen que cambiar, pero la primera y principal de todas es que Roma no puede separarse ni caer en el siglo V. Si tienes tiempo viendo este canal, sabrás que hace unos meses hicimos un video general sobre justamente esto, donde tocamos lo que tendría que pasar para que el imperio pudiera seguir existiendo y siendo relevante por lo menos unos 800 años más. Para no ser tan repetitivos en este video y poder tocar principalmente el tema de una Roma industrial, no hablaré mucho sobre el cómo esta nación sobreviviría siglos más, sino que les invito a que lo vean y tengan así un mejor contexto. Link en la descripción o dándole clic a la I latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla. En sus más de 1000 años de existencia, tanto el reino de Roma como luego la República y después el Imperio, siempre tuvieron una cualidad no única, pero sí supremamente bien aplicada que separaba a esta sociedad del resto de sus contemporáneos. Y esta era el saber copiar, adaptar y mejorar cualquier estrategia o tecnología usada por sus vecinos, aliados y hasta enemigos. Muchas veces he visto la grosera opinión de que los romanos no eran más que buenos guerreros que sabían copiar bien y que no merecen ser catalogados como uno de los mayores imperios del mundo. Y aunque no voy a negar que en parte esto sea cierto, no hay absolutamente nada de malo en ver lo que los demás están haciendo y a punta de pura genialidad, práctica y ensayo y error, mejorarlo. Aunque no se puede decir técnicamente que Roma era una nación industrial, sí utilizaban técnicas de extracción de recursos que llegaban al borde de la minería industrial. Crearon las primeras líneas primitivas de producción, adaptaban, comprobaban y aplicaban cualquier teoría de inventos griegos que ellos no pudieron hacer por falta de recursos o motivación, y muchísimas cosas más. Si algo no funcionaba las primeras 10 veces, pero tenía un uso práctico y beneficioso, se volvía a intentar otras 10 veces más, siempre haciendo cambios para tratar de solucionar el problema. Y si en esas 20 veces tampoco servían, pues lo hacían otras 30 más. Nada los detenía. Cuando el imperio o la república estaban en su mejor momento, tenían el cerebro, los recursos y las ganas para hacer realidad casi cualquier cosa que se propusieran. Lo único que los detuvo fue el tiempo y los problemas internos. Pero si el imperio duraba mucho más sin ser dividido en dos y manteniendo una estabilidad fija, no me cabe la menor duda de que la industrialización sería inevitable. La industrialización implica una transformación económica y tecnológica a gran escala que generalmente se asocia con el cambio de una economía agraria y artesanal a una economía basada en la manufactura y la producción industrial. Esta requiere avances significativos en tecnología, especialmente en áreas como la maquinaria, la metalurgia, la energía y la química. Sin duda alguna, los romanos habrían necesitado innovaciones tecnológicas para impulsar la producción industrial. Para esto, tendría que haber una buena inversión en áreas académicas como la ciencia y la ingeniería, y no solo para los hijos de aquellos con poder y dinero, sino para la mayoría de los jóvenes libres del imperio, sin importar su estrato social o económico. La formación técnica y científica en masa es esencial para el desarrollo tecnológico del imperio. Es simple. Mientras más gente estudiando y más ingenieros y científicos sean formados, más rápido podrían llegar al nivel tecnológico necesario requerido para crear fábricas, locomotoras, barcos a vapor, nuevos recursos energéticos y demás. Otro aspecto necesario, pero que en mi opinión Roma ya tenía cubierto anualmente, era un estable suministro de comida. Incluso a día de hoy aún existen naciones que se consideran mayormente agrarias,
es decir, que la mayoría de su población se dedica a la producción de comida y que ni pueden sustentar su propio consumo de alimento, ni mucho menos depender de este para levantar su economía. Roma, por otro lado, incluso más de 1000 años atrás, y cuando este era un problema que azotaba a casi todas las demás naciones que existían en el planeta, no solo ellos podían producir más alimento del que consumían internamente, sino que hasta destinaban un mucho menor porcentaje de su población a la agricultura, lo que les permitía, y en este caso permitiría, que muchísima más gente pudiera dejar de preocuparse en si podrían alimentarse mañana o el resto del mes y dedicarse más bien a otros oficios y hasta a inventar o mejorar cualquier tecnología que pueda llevarlos a la industrialización del imperio. Aún así, como todo imperio de la época, también es cierto que una razón de dicha estabilidad agrícola era en parte a la gran esclavitud que ellos manejaban. Este era un ámbito fundamental de la economía y el ego romano. Aunque parezca extraño, la esclavitud es la enemiga número uno de la industrialización. Esta vuelve la economía floja, dividida, dependiente y mantiene una gran parte de la población aislada de poder adquirir bienes y servicios a raíz del fruto de su trabajo, sin mencionar los obvios obstáculos morales que ésta representa. Por lo que para que el imperio pueda obtener una gran mano de obra capaz, pudiente y consumidora, la esclavitud debería abolirse en el imperio o por lo menos reducirse de gran manera. Aquí es cuando un aspecto de este imperio nos puede poner un gran problema. Y es el ego romano. Sus senadores, emperadores y hasta militares siempre se consideraron mejores y superiores no solo a la gente de los pueblos y sociedades que conquistaban, sino incluso más de aquellos que no podían ser conquistados y hasta sus propios aliados, cosa que mostraban por medio de esclavizar a una muy buena parte de la gente que, entre comillas, conquistaban. Y eso también debía cambiar. No sería fácil, pero tendría que pasar. Aunque en nuestra realidad gran parte del desarrollo industrial fue impulsado principalmente por empresas, en la Roma antigua el gobierno también tendría que tener un rol fundamental. Roma habría necesitado políticas que fomentaran la inversión en infraestructura, investigación y desarrollo, así como la protección de la propiedad intelectual y los derechos comerciales. Para esto, dos cosas serían cruciales. Primero, que los emperadores y el senado de turno vieran constantemente el beneficio de dichas inversiones y protecciones. Y segundo, y tal vez un poco más contradictorio con lo primero, es que se separen de mayor manera los poderes del emperador con los del senado y la propiedad privada. Luego de la Guerra Civil Romana y la disolución de la República, tras el auge de Augusto como primer emperador romano en el año 27 a.C., Roma se convierte en una nación autocrática. Sí, el Senado siempre mantuvo mucho poder y era capaz de derrocar emperadores, pero era esa persona con dicho título la que tenía el voto final sobre casi todo. En esta realidad, la figura del emperador debía entregar ciertos poderes que protegieran la inversión industrial y capital, tanto pública como privada, ya que para que este proceso funcionara, no podían haber miedos de que, aunque un emperador justo, por poner un ejemplo, como Marco Aurelio, apoyara el proceso, tras su muerte llegase un loco a lo Calígula, destruyendo en una noche lo que se ha estado trabajando por décadas. En nuestra realidad verdadera, dentro del propio Imperio Romano, ya se estaban dando muchas de las condiciones e invenciones necesarias para llegar a la industrialización. Gracias a los molinos de agua se podía mecanizar la molienda de granos y producción de comida, y con un poco más de esfuerzo, experimentación y tiempo, utilizando esa misma tecnología se podría llegar a los molinos de viento antiguos, que generarían energía. Además de esto, el primer prototipo de motor a vapor en la historia fue creado por un griego en el siglo I después de Cristo. La máquina de vapor de Herón fue un invento por dicho ingeniero que, aunque era realmente solo un artilugio académico sin uso práctico más allá de explicar el posible uso del vapor como factor de cambio físico, con el suficiente estudio y desarrollo tenía el potencial de convertirse en un motor a vapor similar a aquellos inventados en la Europa del siglo XVIII. Imagínense los cambios que podrían ocurrir con esto. La invención de telares mecánicos aumentaría la producción textil del imperio de una forma inimaginable, rivalizando la capacidad del resto del mundo unido. Con un motor a vapor se podría bombear agua de cualquier pozo,
quitando las limitaciones de fundar ciudades cerca de ríos o lagos. Además, esa misma tecnología de extracción de agua podría secar lagos subterráneos que anteriormente eran obstáculos en la extracción de minerales de minas bajo tierra, aumentando también la producción de hierro y hasta la experimentación con otros metales que avanzarían la metalurgia romana hasta el punto de llegar a la producción masiva de acero. Y con estas aleaciones más el motor a vapor sería solo cuestión de tiempo para que esta tecnología también se implementara en el transporte. Ferrocarriles y barcos a vapor estarían al alcance de la mano de los romanos. Los romanos de esa época de por sí ya conocían la importancia de buenos caminos que conectaran a todas sus provincias con la capital. No es por nada que el dicho "todos los caminos conducen a Roma" existe, por lo que la construcción de infraestructuras prácticas como ferrocarriles, carreteras y sistemas de energía habría sido esencial para facilitar la producción y distribución de todos los bienes, y en especial de materias primas extraídas y transformadas a lo largo y ancho del vasto imperio. Estos cambios no solo pondrían a Roma en el camino más rápido hacia la industrialización, sino que a la vez le brindarían la estabilidad necesaria al imperio de mantenerse y no solo seguir existiendo, sino hasta de continuar con su expansión. Eso sí, necesitamos de mucho tiempo para lograr esto. Digamos que dichos cambios comienzan en la época de los 5 buenos emperadores, de la dinastía Antonina. Esos 100 años entre el siglo I y II en donde Roma se vio en su auge, su momento de mayor estabilidad, logros, avances y muchos más. Y que luego de décadas de cambio pequeño tras cambio pequeño, que fuera el último de esos 5, el emperador Marco Aurelio, el que decide ratificar legalmente dichos cambios ya mencionados anteriormente y que avanza con la industrialización del imperio. ¿Cómo haría esto? La verdad no lo sé. Por mucho que amo estudiar sobre el Imperio Romano, no sabría decir cuáles serían las condiciones sociales y económicas que empujarían a Marco Aurelio a descentralizar un poco más el gobierno romano, limitar de gran manera la esclavitud, quitarse poderes a sí mismo y a sus sucesores, invertir fuertemente en educación y todo lo que ya hemos explicado. Esas razones que podría tener se las dejo a muchos de mis amigos suscriptores que sé que admiran demasiado a la forma de pensar y actuar de dicho emperador. Pero en esta realidad, de todas formas, sí es Marco Aurelio el que dicta definitivamente dichos cambios, el que deja el ego y la superioridad romana de gran manera de lado y se abre a un gobierno más empujado hacia el avance tecnológico, científico, económico e industrial. Que gracias a todo esto es que Roma no cae en el siglo V, Roma como ciudad y como imperio del oeste, sino que sigue unida, avanzando, creando nuevas máquinas, extrayendo más minerales, produciendo nuevos metales y artefactos creados a raíz de estos. ¿Cómo sería diferente la historia entonces? ¿Se habría legalizado el cristianismo? ¿Habría surgido el Islam? ¿Conquistaría Roma toda Europa, partes de África y Asia? ¿Quién la rivalizaría? ¿China? ¿Los hunos? Viendo sus avances, ¿copiaron el modelo industrial de sus vecinos? ¿Será que por pura avaricia, diferencias de opiniones o por presión de la capital al resto de provincias habrían nuevas guerras civiles? ¿Qué hay de la pólvora? ¿Inventaría Roma las armas de fuego? Pues todas estas preguntas las responderemos en la segunda parte de este video. Que no se preocupen porque vendrá muy pero muy pronto. El Imperio Romano. Ya de por sí, esta fue una de las naciones más avanzadas en comparación a sus contemporáneos vecinos que han existido en la historia. Por más de 1000 años fue el titán del mundo y solo su propio peso sería capaz de debilitarla hasta el punto de su caída en el oeste y después en el este. En nuestro video anterior de este tema planteamos los cambios que tendrían que ocurrir no solo para que dicha nación se mantuviera en la cima, sino también que se encaminara fuertemente hacia la industrialización. Y hoy veremos justamente lo que podría pasar si ésta alcanza dicho objetivo. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si Roma se industrializaba? Segunda parte. En nuestro video anterior explicamos cómo Roma podría haberse industrializado, los cambios que tendrían que haber realizado para esto y el por qué el imperio no caería y duraría mucho más como consecuencia de esto. Hoy, ya con una Roma totalmente mucho más avanzada y grande, explicaremos cómo se encontraría el resto del imperio casi 500 años después de no haber caído y de mantenerse aún unido, sus nuevas fronteras, la influencia de las máquinas, la búsqueda por nuevos recursos y energía y los cambios tanto buenos como malos que estos traerían.
Si no has visto aún la primera parte, te recomiendo mucho que la veas para tener el contexto necesario y adecuado para este video. Link en la descripción o dándole clic a la I latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla. Así dejamos la historia. Desde la época de los 5 grandes emperadores, el imperio se comenzó a fijar más en su progreso industrial que cualquier otra cosa. Seguían luchando para expandirse cuando podían, pero su enfoque militar principal ahora era en el aseguramiento de sus fronteras locales y la protección de nuevas fábricas y minas necesarias para la extracción de recursos y producción de productos y energías para continuar con sus avances tecnológicos e industriales. Pero también toca decir que muchos generales no estaban muy de acuerdo con esa estrategia y que dicha traería bastantes problemas al imperio. Durante siglos, el modus operandum económico y militar romano se basaba en la conquista de nuevas tierras y pueblos, y a raíz de dichas ganancias era que se le pagaba a los legionarios, además de que cada general ganaba mucha popularidad y puestos políticos altos gracias a estas victorias, lo que hizo que en nuestra realidad verdadera fuera el estancamiento militar y el no poder derrotar a todos sus enemigos que en gran parte contribuyera al colapso del imperio. Pero esta nueva Roma sabía que mantener una fuerza militar tan grande como históricamente era la romana no solo era sumamente costoso, y ahora más sin nuevas campañas invasoras, sino que también impedía que decenas de miles de hombres aptos y muy capaces de trabajar en las fábricas y minas pudieran hacer dichas labores. Por lo que, una vez más, sin descuidar sus fronteras, el tamaño del ejército romano se vería severamente reducido. Aún así, el culto al dios de la guerra Marte seguía siendo muy fuerte, pero debido a la ahora tan alto número de trabajadores en oficios relacionados con la minería, la fundición y la producción, un nuevo dios estaba acaparando todas las oraciones, ofrendas y peticiones en el Olimpo: Vulcano, el dios de la forja y del fuego. Ya que estamos hablando de dioses, toquemos otro punto muy importante en este mundo: la religión. A pesar de que sí había persecuciones por motivos teológicos en la Roma antigua, uno de los cambios más importantes que se hizo en la época de Marco Aurelio para asegurar la estabilidad dentro del imperio fue el de legalizar todas las religiones, mas no adaptar ninguna oficialmente como religión oficial del imperio, valga la redundancia. Esto, en teoría, significaba que un cristiano o un judío podía llegar al Senado y demás puestos políticos sin que dicha persona fuese asesinada. Pero la verdad es que casi todas las personas en ese mundo ya eran paganas romanas. En nuestra realidad verdadera, Constantino el Grande se convierte en el primer emperador romano cristiano, en parte para utilizar dicha religión como un nuevo control popular y estabilizar al bastante inestable imperio. Para ese momento, hablamos de las primeras décadas del siglo IV, la unidad del imperio estaba en ruinas. La ciudad de Roma ya no era lo que alguna vez fue. El asegurar sus fronteras era un gran reto, y cada vez más y más invasiones de bárbaros y otros imperios debilitaban la fuerza de la capital y sus provincias vecinas. Constantino trató de traer unidad a toda la nación, pero solo pudo asegurar el este del imperio, y sin muchas más opciones decide trasladar la capital de Roma a Bizancio, más adelante Constantinopla y después Istambul. Además de esto, dicho emperador había visto como, incluso creyendo en los mismos dioses, muchos senadores y generales chocaban entre ellos por algunos adorar más a Júpiter, otros a Marte, Minerva, Neptuno y demás, causando incluso más separaciones. Por lo que al comenzar a estudiar y aprender del cristianismo, una religión que ya no era perseguida, que de paso ganaba más y más seguidores y que creía en un único y omnipotente Dios, vio la oportunidad de unir más a su gente, a sus líderes y de estabilizar los problemas sociales del imperio utilizando a dicha religión. Y en gran parte fue por situaciones como esta que el cristianismo ganó tanta fuerza y legalidad en lo que quedaba de Roma para finales de los 300. En cambio, en esta realidad, con una Roma estable, menos autocrática, más enfocada en el progreso tecnológico y el mejoramiento del estilo de vida de la gente, y ahora con una figura venerada por la mayoría de la población como lo era Vulcano, aunque seguiría existiendo el cristianismo, este no tomaría ni una cuarta parte de la prominencia que obtuvo en nuestra realidad. Es más, dicha religión sería vista como una creencia provincial y atrasada, sin figuras representativas del fuego, la forja, las minas y la tierra. Pero lo mismo no podría decirse de otra religión muy importante que estaría por fundarse siglos más adelante.
Antes de seguir les hago una pequeña aclaración. El cristianismo no haberse vuelto tan influyente, ni el calendario gregoriano, ni las medidas antes o después de Cristo toman popularidad, por lo que la forma de llevar el tiempo sigue siendo el calendario juliano, en base a la fundación de Roma. Desde incluso antes del cambio de república a imperio, en Roma se llevaba la cuenta del tiempo como antes y después de la fundación de la ciudad. Se estima que esta fue establecida en el 753 a.C. de nuestra época, y el desfase entre el calendario juliano romano y el gregoriano no era sino de un cuarto de día al año. Por lo que, aunque para que sea más fácil, en este video seguiremos haciendo referencia a las medidas del tiempo como antes y después de Cristo, lo que usamos nosotros, la verdad es que si de repente hablamos del año 253 después de Cristo, por poner un ejemplo, este realmente sería el año 1000 según el calendario romano. Ahí les dejo ese dato. Ahora sí, volvamos con el tema de la industrialización. Con todos los avances y cambios que se estaban viendo en el imperio, me atrevo a decir que para el año 700 después de Cristo aproximadamente, ya podríamos estar hablando de una Roma industrializada al mismo nivel de naciones como el Reino Unido, Prusia y los Estados Unidos de nuestro inicio de los 1800. Puede que suene como que se está acelerando demasiado el progreso tecnológico del imperio, pero incluso teniendo en cuenta las diferentes circunstancias y contextos, si nos ponemos a pensar, no es muy alocado afirmar que el nivel tecnológico del imperio romano en el siglo II, cuando hipotéticamente decidimos que cambiaría nuestra historia en el video anterior, era comparable a la Inglaterra de los 1300. Es más, algunos historiadores incluso dirían que los romanos seguían siendo más avanzados que los ingleses de esa época. Y no solo los ingleses, sino también franceses, castellanos y los demás imperios que pueden existir. Y si desde ese punto, en 500 años, los británicos, por seguir el ejemplo, lograron industrializarse, ¿por qué los romanos no? Sé que estoy simplificando mucho este tema, pero en serio, con todos los recursos que tenía el imperio, con toda la disposición de avanzar, con el pragmatismo romano y controlando tantas tierras y gente, ¿de verdad suena alocado que el imperio romano fuera un estado industrial para el año 700 después de Cristo? La verdad, no lo creo. Para ese entonces ya estaríamos hablando de rutas ferroviarias romanas que conectaran la capital con casi cualquier rincón del imperio, barcos a carbón llevando materiales desde Britania hasta la Galia, de Grecia a Egipto, fábricas en toda Iberia y la Dacia, un gran comercio de Bizancio al resto de Asia y África, una flota gigantesca que iba por todo el Mediterráneo, una producción textil que superaba sin problema la de China e India, espadas y armaduras de acero mucho más livianas y resistentes que las de cualquier otro imperio del mundo, y muchas cosas más. Y con semejantes avances y ventajas sobre cualquiera de sus vecinos, la política proteccionista imperial debía cambiar. Más recursos debían ser obtenidos, más madera y carbón para los motores, más cuero para las armaduras y más acero para las espadas, por lo que nuevas campañas militares comienzan. En nuestra realidad verdadera, a pesar de la larga lista de victorias, campañas y conquistas exitosas del Imperio Romano, también hubo unas cuantas derrotas importantes antes de su periodo de decadencia. A pesar de tomar gran parte de las islas británicas, la tierra de los pictos, en lo que hoy en día conocemos como Escocia, siempre fue una región que se opuso al control romano y proporcionó numerosas increíbles derrotas militares en contra de las legiones que se atrevían a pisar su suelo. No importaba cuántas legiones mandaran, tantos eran los problemas que estos guerreros pelirrojos de gran tamaño le estaban dando a la provincia romana de Britania, que 2 de los 5 grandes emperadores, Adriano y Antonino, decidieron levantar 2 largos muros de piedra que se extendían de costa a costa para simplemente aislar a sus enemigos, proteger a sus fronteras y no tener que preocuparse más por ataques relámpagos de golpear y correr. Otra importante campaña fallida por parte de otro de los 5 grandes fue la de Germania, actual Alemania, Holanda, Dinamarca y el resto de países escandinavos. Por décadas, Roma logró mantener una presencia fija en estas tierras, fundar ciudades y hasta adoctrinar a
a miles de sus habitantes, pero las raíces germánicas, su paganismo, sus números y su resistencia a cualquier invasión e imposición de poder ajeno hizo que el precio de seguir ocupando dichas tierras se volviera impagable. Y tras batallas después de batallas, se decide abandonar gran parte de la Germania y establecer sus fronteras a lo largo de los ríos Danubio, Iller y Rin. Muy similar pasó en la Dacia, actual Europa del Este, muchos de los países eslavos de hoy en día, excepto por Rusia. Y por último, tenemos la interminable guerra con los sasánidas en el Medio Oriente. Roma siempre tuvo su vista fija en las tierras más allá de la península de Anatolia, actual Turquía. Querían seguir los pasos del gran Alejandro Magno 1000 años antes de ellos. En muchas ocasiones, legiones romanas se adentraron profundamente en el Medio Oriente, tomando incluso ciudades tan importantes como Babilonia y la predecesora de Bagdad. Tanto fue el interés romano en estas tierras que una vez más otro de los 5 grandes emperadores, Trajano esta vez, conquistó gran parte del Golfo Pérsico, la zona más importante para los partos, y luego sasánidas, y erigió hasta una masiva estatua de sí mismo en la costa de dicho golfo. Pero, como solía pasar, esta región siempre fue un toma y dame entre los locales y los romanos, nunca sucumbiendo permanentemente y hasta durando más que el lado oeste de Roma. Todas estas campañas, todas y cada una, eventualmente terminaron siendo victorias romanas desde el primer momento en que vías ferroviarias conectaron al imperio y pudieron enviar todo tipo de recursos y soldados a los frentes de batalla. Los avances en armas de asedio, las nuevas armaduras de acero, el alto número de legionarios debido al rápido crecimiento poblacional romano gracias al mejoramiento de vida y muchas razones más harían que sería solo cuestión de tiempo para que el carbón en tierras pictas, el hierro y la madera en Germania y la Dacia y las rutas comerciales sasánidas en el Medio Oriente pertenecieran todas a Roma. Nadie podría con ellos, pero lejos, muy lejos, en unas tierras áridas y muy poco pobladas que a duras penas ya habían sido exploradas, un nuevo imperio y religión estaban naciendo. El Islam y el califato Rashidun de la mano de Mahoma estaban por entrar en la conversación, con un recurso muy importante que los romanos querrían bastante. Pero la continuación de esta historia es para otro día. Es el año 1439 del calendario juliano, o el 716 después de Cristo en nuestra realidad. El mundo le pertenece a la Roma industrial, ferrocarriles a carbón, barcos y carruajes mecanizados, fábricas de todo tipo, minas extrayendo recursos día y noche y muchos avances más que parecían magia ante los ojos de sus vecinos y enemigos, le daban al Imperio Romano todas las herramientas y ventajas posibles para gobernar Europa, el norte de África y el oeste de Asia sin casi oposición. Su crecimiento no parecía tener fin y comenzaba a ser aparente que para sus emperadores y senadores todas las tierras y recursos que habían conseguido gracias a dichos avances aún no eran suficientes. Cada vez había más demanda para la producción de motores a carbón y combustión, más hierro, más acero, más minerales y por sobre todo más fuentes de energía que alimentaran dichos motores y las lámparas en las noches por las calles. Y esta sobredemanda debía ser apaciguada de una u otra forma. Y 2 grandes nuevas fuentes de energía capaces de saciar el hambre de Vulcano estarían por ser descubiertas. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si Roma se industrializaba? Tercera parte. Para esta época, la sociedad romana en las principales ciudades y provincias del imperio ya estaba totalmente industrializada. Sus territorios ya se habían expandido bastante, la mayoría de sus enemigos externos habían sido derrotados, y por más de 100 años el imperio volvió a un increíble periodo de control, avances tecnológicos, incrementos acelerados poblacionales y mucha estabilidad. Basados en su pragmatismo, la idea era poner toda esta producción de recursos en marcha para conseguir más y más avances, y justamente gracias al alto volumen de la producción de bienes y la nueva facilidad de transportes por mar y tierra, especialmente por mar, después de años de trueques con Asia, se logra conseguir la fórmula de un invento oriental originalmente usado como entretenimiento, pero que bajo el control romano se convertiría en la herramienta destructiva más decisiva del mundo de la guerra hasta ese momento. Un polvo gris asiático con negro capaz de quemar o destruir casi cualquier cosa, la pólvora.
y viendo todo su potencial destructivo y hasta para la extracción de minerales, se diseñan los primeros cañones, mosquetes y pistolas con un fin bélico, y bombas con la idea de usarlas para romper la propia tierra y excavar aún más profundo en ella para conseguir aún más de sus recursos. La introducción de la pólvora en el imperio lo cambia todo. La capacidad destructiva de Roma ahora había llegado a niveles inimaginables. El uso de murallas defensivas parecía ser obsoleto, ahora que habían armas capaces de destruirlas casi sin problemas. Aquellos pocos enemigos de Roma que aún quedaban y no poseían ni entendían esta tecnología, ahora no tenían casi posibilidad de victoria. Y, una vez más, dichos avances hacían que el imperio necesitara más y más gente para seguir modernizando toda su tecnología y trabajar. Pero, como claramente no pondrían a los ciudadanos romanos más puros, entre comillas, en sus ojos a meterse en calientes, sofocantes y peligrosas minas, cientos de metros debajo de la superficie de la tierra, más mano de obra de ciudadanos de segunda era necesaria, por lo que nuevas campañas de conquistas de tierra ya habitadas serían lanzadas. Ningún vecino del imperio estaría a salvo. Las tierras romanas en el norte de África se extenderían hasta el Sahara. En Medio Oriente las legiones seguían avanzando. Desde las nuevas provincias en el norte de África, barcos vacíos zarpaban hacia la costa central del continente y volvían llenos con, entre comillas, nuevos asentadores de piel muy oscura, listos para trabajar en las minas. El centro de Eurasia tampoco se salvaba de cosas similares. La sed de poder y recursos de Roma comenzaban a mostrar el peor lado del imperio, cosa que creó mucha desigualdad y problemas internos. De su famoso adoctrinamiento y apaciguamiento pasaron a conquistas y secuestros. De trabajar junto a la población local fueron a saquear y solo velar por sus intereses. Pero poco a poco, con el tiempo, estos problemas más la alta demanda por energía comenzó a sobrepasar la oferta que había de la misma. Las minas ya descubiertas de hierro y carbón y los bosques en las principales provincias que eran baratas de transportar se estaban agotando, y nuevas formas de producir energía y luz comenzaban a ser alarmantemente necesarias. Pero luego un viaje de exploración, tras navegar los fríos fiordos escandinavos de lo que hoy es Noruega, científicos romanos vieron cómo los locales usaban cierto líquido viscoso muy poco usado en el resto del continente para mantener sus lámparas prendidas en toda la noche, sus engranajes bien lubricados y sus chimeneas siempre encendidas. Un recurso que solucionaría casi todos los problemas del imperio, y uno que no venía ni de las entrañas de la tierra como el carbón, ni de la superficie de la misma como la madera, sino de las profundidades del mar: el aceite de ballena. Al experimentar con este aceite, los científicos romanos comenzaban a ver todas las grandes ventajas que dicho líquido tenía. El aceite de ballena no solo podía ser usado como combustible para lámparas y hasta motores si se refinaban, sino como lubricante para todo tipo de armas y cañones, relojes, engranajes, motores y más. Además de que en el frío norte, todas las partes de este animal eran aprovechadas. Para los 1800 de nuestra realidad verdadera, el mundo en que vivimos, saliéndonos un momento de esta realidad alterna, la cacería de ballenas era la quinta industria más grande de todos los Estados Unidos y la séptima del mundo. El extraer su aceite permitía que hubiese vida en las calles después de la caída del sol en todas las ciudades del mundo, alumbrando todas las avenidas y locales comerciales por horas sin parar y siendo mucho más prácticos que el carbón o la madera. Sin esta práctica, donde se cazaban ballenas de gran tamaño para extraer su aceite, grandes avances y hasta comodidades cotidianas de la época no hubieran podido darse. Esta no era una práctica bonita, era peligrosa, cruel, muy exigente y demandante, pero 100% necesaria para la época, y esto convirtió a dicho aceite en uno de los combustibles más usados por más de 100 años. Y todo esto también aplicaría a nuestra Roma alternativa ficticia. Ya volviendo a nuestra realidad alterna, el increíble potencial de esta industria hizo que todo tipo de empresarios romanos fundaran operaciones de cacería de ballenas en todo el norte del Atlántico, especialmente en lo que hoy es Noruega, en una nueva colonia romana llamada Scandia. Muchos de los locales, los antecesores de los vikingos y de los nórdicos en general, se opusieron al control romano, pero por muy valientes que fueran y decidieran enfrentarse a las legiones, el inmenso valor de esta nueva industria hizo que desde la Galia y Britania, decenas de miles de soldados equipados con armas de fuego y cañones zarparan hacia Scandia y derrotaran a los muy reducidos en números hombres y mujeres del norte, asegurando así el control romano de la zona. Pero, siendo ellos los que sabían dónde se encontraban las mayores aglomeraciones de las mismas y las mejores formas de extracción de su aceite y otros materiales, la aniquilación escandinava no era una opción.
y el empleamiento de sus balleneros era totalmente necesario. Utilizando los conocimientos de los hombres del norte y la tecnología de los romanos, de la noche a la mañana, Scandia, que alguna vez fue solo un nombre en los mapas romanos y que se consideraba una tierra demasiado lejana, inhóspita y poco aprovechable para conquistarla, se había convertido en una de las provincias más importantes de todo el imperio. Grandes ciudades portuarias fueron fundadas no solo en las costas de lo que hoy es Noruega, sino hasta en Irlanda y Escocia. Al los romanos ser tan buenos, adaptando avances y costumbres extranjeras a su favor para el mejor acoplamiento posible, muchas de las costumbres escandinavas para sobrevivir al frío, a la naturaleza, al hambre y mucho más, se fusionaron con las romanas. El asentamiento nórdico más poblado y con el mayor número de navíos dedicados a la cacería de ballenas para dicha época se llamaba, y llama porque aún existe, Vågan, en el archipiélago de Lofoten. Por muy al norte que este estuviera, era el mejor lugar para lanzar barcos y pescar a la hora animal más deseado del mundo, por lo que los romanos tomaron la zona y la rebautizaron como Lofotania, tratando de demostrar que no estaban allí para conquistar, sino para trabajar juntos. Aún así, la animosidad de los antiguos noruegos en la zona contra los romanos era bastante, causándole muchos problemas a los legionarios y comerciantes romanos. Pero al mostrarles y prometerles todos los avances, riquezas y comodidades que el imperio podían ofrecerles, muchos nórdicos accedieron a trabajar con ellos. Por más de un siglo esta industria fue de las más grandes e importantes en todo el imperio. Lofotania y Scandia en general, todo lo que hoy en día es Escandinavia, se habían convertido en una provincia tan importante para el imperio como lo podría ser la propia Iberia o hasta la Galia. Gracias a la alta necesidad y demanda de aceite de ballena, nuevos barcos fusionando los estilos romanos y nórdicos, mucho más grandes, fueron creados, estos con la capacidad de navegar por semanas y hasta meses sin tener que volver a puerto y de transportar cientos de litros de dicho aceite. Esto hizo que miles de barcos simultáneamente zarparan todo el Atlántico Norte en búsqueda de este preciado animal. Debido a una indiscriminada cacería de ballenas, su población comienza a bajar rápidamente en las costas de Scandia, lo que obliga a muchos pescadores a buscar nuevas rutas y bancos balleneros no encontrados aún, lo que los hacían alejarse cada vez más de Europa. Varios navíos balleneros romanos llegaron a costas antes no exploradas. Las ubican en los mapas como lugares para reabastecerse, cazando animales terrestres, consiguiendo agua dulce y recolectando frutas, pero no les dan gran importancia a dichas tierras debido a que no les veían mucho potencial. Total, tierras era lo que sobraban en el imperio, y si no les facilitaba cazar ballenas, no estaban interesados en conquistarlas. Y aunque ellos no lo sabían, es así como Roma descubre América en esta realidad alterna, más específicamente la costa este del norte de lo que hoy es Canadá. Incluso con todas las ventajas que brindaba el aceite de ballena, la demanda romana por más energía seguía creciendo y creciendo. Para el año 1653 del calendario juliano o el 930 después de Cristo en nuestra realidad, nuevos estudios estaban siendo financiados por el propio emperador para buscar combustibles que rindieran y fueran más asequibles que el carbón, el aceite de ballenas o la madera. Las minas de carbón conocidas se estaban agotando. El precio del aceite de ballena, aunque aún quedaban muchas, era más y más alto. Y el cortar, transportar y usar madera no era muy práctico si no era local, más el hecho de que no era la mejor fuente de energía por muchas razones. Numerosas legiones eran enviadas con el fin de conquistar nuevas tierras y apoderarse de sus recursos, pero esto solo convertía a toda la situación en un círculo vicioso. Muy atrás habían quedado los días de apaciguamiento y adoctrinamiento. Ahora todo eran conquistas. La demanda por bienes y recursos jamás había sido más alta, y la inestabilidad en el imperio llegó a niveles que no se veían desde la época de las guerras civiles. Pero, un día, llega a los oídos del emperador una noticia que informaba que en el lejano oriente, más allá de las fronteras de la provincia de Arabia, científicos árabes habían logrado refinar un líquido negro que solo se había encontrado en esas tierras en una nueva fuente de energía duradera, barata y fácil de usar. El petróleo, como combustible, había sido inventado, y el imperio tenía su mirada muy fijada en el mismo. Luego de 150 años de depender del aceite de ballena como principal combustible y lubricante para máquinas, el descubrimiento y usos del petróleo como sustituto del cada vez más difícil de obtener y caro aceite de ese mismo animal cambiaría totalmente la economía del imperio.
en lo que hoy es Arabia Saudita, bolsillos de petróleo cerca a grandes reservas solían salir a la superficie en su estado crudo como si fueran pozos. Por eso, para los años 800 de nuestra historia real, no la de la Roma industrial, en Persia, gracias a estos pozos y al cavar más en ellos, se comenzó a refinar y destilar petróleo para convertirlo en querosén, consiguiendo así un fluido que quemaba por un largo tiempo en pequeñas cantidades y que podría ser usado como fuente de energía o iluminación. Es por esto que, en esta realidad alterna, al Imperio Romano estar buscando nuevas fuentes de energía, al tener tierras cerca de las tribus musulmanes en la península arábiga, y sí, el Islam existía en esta realidad, pero sin contar con un califato fuerte, su conquista y luego extracción del mismo sería relativamente fácil. Aunque los locales lucharían fuertemente para evitar la conquista romana, el poder del imperio era demasiado fuerte para ellos, y sus pocos números no ayudaban, por lo que lugares como la Meca y Medina son ocupados por Roma para controlar la zona y asegurar la extracción tranquila del nuevo y sumamente importante oro negro, pero estarían lejos de una ocupación pacífica. Coincidencialmente, para el año 1600 del calendario juliano, que es justamente el aniversario 1600 de la fundación de Roma, año 877 después de Cristo en nuestra realidad, el mismísimo emperador viaja a la región de Persia para anunciar y celebrar que luego de 15 años de apaciguamiento, desarrollo de métodos de extracción, de localización y de refinación del valioso líquido, ahora el petróleo y por consiguiente el querosén era la fuente de energía más utilizada de todo el imperio, y que gracias a este podrían dejar de depender de fuentes arcaicas y barbáricas como la madera y el aceite de ballenas para poder calentar todos los hornos. El espectáculo y la celebración parecían ser reales, pero era más una fachada y un intento de victoria simbólica que cualquier otra cosa. Por siglos, la rápida industrialización del imperio le dio un gran poder e influencia a los comerciantes y empresarios. En muchas ocasiones eran estos magnates los que terminaban incluso quitando y poniendo emperadores dependiendo de sus necesidades y ambiciones económicas. ¿Les suena parecido a la realidad? Y debido al libre comercio que se fue creando y arraigando, las oportunidades económicas que la extracción de petróleo trajeron para los comerciantes y empresarios de la zona fueron inimaginables. Debido a su cercanía, serían los empresarios y políticos de provincias como la Anatolia, Grecia, Mesopotamia, Siria y Egipto los que más beneficiados estarían. Por más de un siglo, estos se vieron obligados a atenerse a los altos precios por el aceite de ballena que magnates del norte imponían, pero ahora serían ellos los que controlarían el mercado. En tan solo 15 años de pasar a favorecer y atender las necesidades del norte, el foco de Roma fue atraído una vez más al suroeste, cambiando por completo el panorama político, social y económico de todo el imperio. El descubrimiento del petróleo como combustible hizo que la importancia dentro del imperio de Escandia y de otras provincias del norte como Britania, la Galia y hasta Germania se desplomaran. Casi que de la noche a la mañana, la cacería de ballenas por su aceite se volvió obsoleta y otros combustibles como la madera y hasta el carbón también perdían su relevancia, por lo que esa ventaja y protección, debido a su importancia que tenían en esa zona y principalmente en Escandia, desapareció. Al tener una gran cantidad de mano de obra y miles de navíos destinados para la cacería de ballenas, el transporte de madera y a la hora de necesitar toda la gente y barcos que pudieran para acelerar la extracción y transporte del petróleo de Arabia al resto del imperio, todos los empresarios del sur del imperio, originarios de allí, en Escandia, migraron con sus barcos y trabajos hacia Arabia, no solo dejando un gran vacío comercial en Lofotania y el resto de la zona, sino también dejando la amenaza de la expropiación de casi todos los barcos balleneros de dueños nórdicos en el proceso. La crisis que esto generaría en la zona no tendría precedentes. Las autoridades romanas restantes dejarían de darle privilegios a los nórdicos y hasta comenzarían a forzar a sus habitantes a trabajar en el único sector que aún era rentable, la minería. Pero al esta poder ser practicada por casi quien sea, sus vidas pasarían a valer menos y menos, limitando sus libertades, eliminando sus privilegios y convirtiéndolos en ciudadanos de segunda, levantando así mucho resentimiento y odio en toda la población nórdica y también en sus comerciantes.
Los políticos y negociantes que ya estaban en el sur monopolizaron por completo este nuevo negocio, imposibilitando que comerciantes del norte entraran a este y pagando muy poco por sus servicios de transporte naval. La total monopolización de ese sector era algo criminal y afectaba a todo empresario del imperio que no estuviera en dicho gremio, cosa que haría que los magnates escandinavos, británicos, germanos y demás que no pudieron entrar en el negocio del petróleo y que fueron olvidados y hasta traicionados por el ahora comprado por el sur emperador, no se quedarían de brazos cruzados. Los precios por el oro negro que ponían en el sur eran simplemente criminales. Eran 5 veces más del precio de extracción y refinación, pero aún 3 veces menos del precio más bajo del aceite de ballena. Además de esto, las casi criminales libertades y beneficios que Roma le daba a estas empresas eran un insulto más en la cara a las provincias del norte. Aún así, para que todo esto funcionara, dependían de grandes flotas de barcos para mover el combustible al resto del imperio en barriles. Y sin duda alguna, la mayor concentración de barcos de toda la nación estaban en el norte, debido al más de siglo y medio de depender de estos para la caza de ballenas y el transporte de madera que representaban la mayoría del combustible del imperio. Por lo que en forma de huelga, todos los navíos del norte, que ahora estaban siendo obligados a migrar al sur y transportar gasolina y querosén por muy poco dinero, entran en huelga, haciendo crecer fuertemente la ya muy alta tensión que se estaba formando entre el noreste y el suroeste de toda la nación. El petróleo que se extraía y el querosén que se producía en Arabia, la mayoría desde el norte de la península, era transportado por tuberías y barriles en trenes hasta el puerto de Cesarea Marítima, una gran ciudad mediterránea en la provincia de Siria, donde los barriles eran subidos en grandes barcos que después enviaban el combustible a todo el resto del imperio. Transportarlo de cualquier otra forma era imposible, por lo que la huelga de barcos perjudicaba no solamente a la exportación de querosén y a los bolsillos de los dueños de los pozos, sino al suministro de combustible de la gran mayoría de todo el imperio. Para colmo, al subyugar y tomar lugares sagrados islámicos con la idea de mantener el control en la zona, grupos rebeldes musulmanes comenzaron a sabotear el transporte de combustibles en la península y hasta atacar refinerías y pozos, lo que complicaría todo aún mucho más. Las tensiones estaban llegando a puntos casi incontrolables, y de paso, los pocos barcos del sur que podían transportar querosén eran atacados por la flota del norte que allí estaba en huelga. Las demandas del norte eran simples: un mercado del petróleo regulado, precios menos depredadores y una desmonopolización del sector. Pero el sur se negó a estos pedidos. Cada día que pasaba eran más y más difícil conseguir combustibles en todo el imperio, pero en forma de provocación y utilizando las grandes reservas de aceite de ballena que aún les quedaban, las provincias del norte comenzaron a enviar este combustible y grandes cargamentos de madera a otras provincias como Hispania, la Galia, Aquitania y hasta el norte de Italia para ganarse su favor, lo que enfureció aún más al sur y al mismísimo emperador, quien decidió enviar a la naval imperial romana a romper el bloqueo nórdico y a exigirles por la fuerza a los barcos escandinavos a dejar la huelga y comenzar a transportar el querosén. Bajo la presión del emperador, y siendo la otra opción ser destruidos, la flota nórdica decide hacer caso. Por primera vez en meses, el polvorín en lo que se estaba convirtiendo el imperio se calmó un poco. Los barcos nórdicos son cargados de querosén. La ruta del suroeste del Mediterráneo es reabierta y parecía que todo podría volver a la normalidad en gran parte del imperio. Pero, de repente, y ya habiendo planeado todo esto, cuando la naval imperial se retira y secuestrando a los oficiales del sur a bordo de sus barcos, todos los capitanes nórdicos en conjunto roban los cargamentos de querosén que se les habían otorgado para transportar y deciden llevárselos al norte. Desde Lofotania y en conjunto con otras capitales regionales, la provincia de Escandia, junto con Germania, Britania, el norte de la Galia e Hispania y otros más, se reúnen en sus demandas de un mercado regulado y de libre participación sin monopolios, más un trato social más igualitario. Bajo esta amenaza, totalmente iracundo, el propio emperador y sus financiadores del sur responden con acusaciones de traición y delincuencia, y que esto no se quedaría así, que sus demandas no serían cumplidas y que si no obedecían por las buenas, lo harían por las malas. Una nueva guerra civil industrial sería desatada en todo el imperio romano.
En medio del caos, alesta ser una guerra por avaricia, intereses económicos y por los deseos de las clases más adineradas del imperio, y al sentirse como carne de cañón, muchos soldados y civiles veían que sus vidas estaban siendo usadas como peones en este conflicto sin sentido. Por lo que desde Escandia, y al saber que habían tierras verdes y lejos del control romano hacia el este al cruzar el océano, decenas de barcos nórdicos cargados con gente de todo el norte del imperio y también con algunos del sur, deciden desertar y zarpar hasta dichas lejanas costas más allá de Groenlandia. Esto con el fin de huir de la guerra, fundar una nueva sociedad y dejar atrás los problemas de un podrido imperio. Y dicho nuevo asentamiento se llamaría Terra Nova. Y bueno, mis queridos suscriptores, este es el final de la serie. Es decir, no voy a hacer más videos como este de qué tal si Roma se hubiera industrializado. Pero este tal vez no sea el final, sino que también puede ser el inicio de algo mucho más grande. Desde la vez que hice la serie, la larga serie, cabe recalcar, de ¿y si Roma descubría América?, me quedó sonando muchísimo esa misma idea de un asentamiento romano en América luego de la propia caída de Roma. Que esta fuera, digamos, la verdadera descendiente de Roma en un nuevo mundo, con nuevas oportunidades. Pero justamente, después de un tiempo y de hacer esta misma serie de la Roma industrial, creo que podría unir las dos y hacer un mundo totalmente nuevo, con muchísimos más problemas, pero a la vez muchísimas más oportunidades. Y debido a todo esto, entonces el plan es simple. Quiero hacer un nuevo canal, no todavía, pero sí muy pronto, en donde hable justamente de todo esto, de Terra Nova, de Roma en América, de la Roma industrial, de la guerra civil que ya planteamos, del problema por el petróleo, del cómo justamente estas personas deciden huir de Roma y crear una nueva colonia o una nueva nación incluso en tierras de Norteamérica. ¿Cómo reaccionaría el imperio estando en medio de la guerra civil? ¿De verdad le pondrían mucha atención? ¿Se enterarían incluso de que hay una nueva colonia o un nuevo asentamiento de origen romano en tierras que ellos no conocían? Si se acaba la guerra civil, gana el bando A o el bando B y después quieren más recursos todavía, ¿invadirían estas tierras en América? Sobre todo esto y mucho más, planeo hacer muchos más videos, muchos más cortos, con historias de personajes específicos, de cómo era vivir en esta Roma, y más adelante, si hay mucho más apoyo, incluso también podríamos escribir un libro al respecto. En pocos meses, espero yo, antes de que se acabe este año, planeo ponerles más información, pero les digo todo esto para que se emocionen, para que vean que no es el final sino el inicio de una nueva historia, y que si hay el suficiente apoyo, lo comenten aquí abajo. Escriban Terra Nova en mayúsculas si quieren ver un nuevo canal con toda esa información, más videos, más cortos y eventualmente un libro o quién sabe, muchos más. Estoy todavía cuadrando todos los detalles, estoy todavía contactándome con más gente para ver qué se puede hacer con términos al libro, pero por ahora lo que sí es asegurado, el libro todavía no lo es, pero lo que sí es asegurado es que vamos a hacer mucho más contenido sobre una Roma industrial en América y todo este mundo, cómo se desarrollaría este nuevo mundo que hemos planteado aquí, justamente en un nuevo canal. Pronto, como ya les dije, les daremos más detalles. Pero por ahora, de nuevo, si quieren apoyarnos directamente, si no están suscritos aún, suscríbanse. Y si lo quieren hacer de una forma mucho más eficiente, ayúdenles en Patreon. Porque al final, hablar de Roma en América, como pueden ver, no me genera muchas visitas. Pero de todas formas, es mi tema favorito. Y si también es el de ustedes y quieren ayudarme para que siga creando más contenido todavía, pueden apoyarnos en Patreon, donde podrán donarnos la cantidad de dinero que desean, ya sea una sola vez o mensualmente, para que podamos seguir trabajando en temas y videos como este. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.